Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. De nuevo, tremendo, pero además hay que hacerlo casi por vía de urgencia. Tenemos que hablar de la Armada Española, bueno, ex española, porque quitaron el nombre de española. Hasta ese nivel de miseria han llegado estos marinos, aceptando eso, deshacerse incluso del nombre glorioso de española. Aquí los tenemos. ¿Qué está ocurriendo? A la izquierda, el almirante López Calderón, Memo López Calderón, GEMAT, jefe del Estado Mayor de la Defensa, todavía. A la derecha, el almirante Antonio Piñeiro, del cual hablamos hace poco, con motivo de sus penosas, absurdas y estúpidas declaraciones con respecto a la labor de la Armada con la inmigración ilegal, con la invasión ilegal. Es el jefe de la Armada, el jefe del Estado Mayor de la Armada. ¿Qué tenemos detrás? La flotilla de zumbados, la flotilla cutre, esa flotilla de pandereta. ¿Y qué tenemos al otro lado? Pues a la fragata Fasan o Fasan, no sé cómo se dice exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, que la flotilla que se dirige a Gaza van muy lentos, poco a poco, porque lo que se trata es de montar el pollo, por supuesto. Viven de eso, no saben hacer otra cosa, y había que preguntarles quién les está financiando el combustible, los barquitos, la comida, los saraos y las juergas que se están pegando también, porque hay fotos de que desde luego se lo están pasando muy bien. ¿Y quién va a financiar también los gastos de esta fragata? De su combustible, de su tripulación, etcétera, etcétera. Pues claro, siempre los españoles, todos de nuestros impuestos. Ese es el problema. Pero quitando ese problema, vamos a ver lo que está ocurriendo. Perdón. Pues nada, que la flotilla se dirige a Gaza. ¿A qué? A montar el pollo. ¿A qué? A tocar las narices. No voy a entrar en el tema de Oriente Medio, ya saben cuál es mi opinión. Los dos, uno y otro, son absolutamente impresentables. Nadie puede apoyar ni a unos ni a otros, porque los dos han perdido los papeles hace décadas, hace varias décadas. Meterse en medio, ponerse de parte de uno o de otro, es absurdo, estúpido y siempre será injusto, sea cual sea uno de ellos. Quitando eso, la flotilla se dirige a Gaza a tocar las narices. Y Israel, su primer ministro, ese carnicero, ya les ha dicho que no. A pesar de eso, como lo que se trata es de montar el pollo, ahí siguen. ¿Y qué se le ocurre a nuestro presidente del desgobierno? ¿Qué se le ocurre, presionado por esa parte, por los comunistas sobre todo, más los separatistas? Ya hemos visto lo que han hecho con la Vuelta a España, que tiene metidos en casa, en la Moncloa, en el gobierno, en el desgobierno. Pues muy sencillo, que sea protegida la flotilla por una fragata de nuestra Armada Española. Porque los israelíes ya han dicho que muy posiblemente los van a parar, seguro, y además que van a emplear los medios que consideren oportunos. Y estos siempre han demostrado que lo hacen y que no les va a temblar el pulso. En previsión, no se le ocurre otra cosa al desgobierno que ponerles la escolta de una fragata española. Es tremendo, pero dentro de su alucine, de su enfermedad mental, porque este Sánchez es un enfermo mental, está desquiciado por completo. Yo creo que cada decide siempre, pero bueno, parece que con el primer biberón le dieron un tripi y todavía le duran los efectos. Pues da la orden de que esa fragata, que está destinada en el Mar Rojo, normalmente no sabemos qué hace allí, y no está en el Estrecho, en Ceuta, Melilla, en las Canarias, bueno, ahí están, como siempre, facturando dietas. Pues da la orden de que proteja a esta flotilla. Y el almirante GEMAT, jefe del Estado Mayor de la Defensa, Memo López Calderón, y el de la Armada Española, Piñeiro, pues obedecen sumisamente, como siempre. Vamos a analizar un poco el asunto, porque el asunto es ilegal, ilegítimo, inconstitucional, esa orden del gobierno, y por lo tanto debe ser, con la ley, con la legitimidad y con la Constitución en la mano, desobedecida. Y esta es la realidad. La flotilla es una flotilla privada,
con barcos privados, de gente privada, particular, que de alguna manera consigue el dinero y decide hacer un viajecito a Gaza, una zona en conflicto, en guerra abierta, en guerra total, de máxima tensión. Es decir, ellos, los que van en esa flotilla, con sus medios, voluntariamente, deciden introducirse en una zona de riesgo total, donde está más que publicado que se debe abstener cualquier persona de ir allí en estos momentos. Como ocurre con otras zonas del mundo, se dice que se desaconseja vivamente visitar, viajar, hacer turismo para que estos saraos. Si ellos deciden hacer esto como lo han decidido, allá ellos. Ellos son los únicos responsables de lo que les pueda acudir. Y España no tiene que protegerles en ese viaje. Al revés, lo que tendría que hacer España es impedirles ese viaje. Porque si luego resulta que les cae un zambombazo y hay que evacuarlos, nos va a costar dinero evacuarlos. Esto es como el que va a la montaña y no hace caso de las leyes de la montaña y de lo que está de alguna manera estipulado, senderos, etcétera, y se sale. Y luego se cae por un barranco y hay que ir a buscarle. Pues no, o por lo menos que pague no solamente lo que cuesta su rescate, sino encima el riesgo en que pone a otras personas. En ese caso, el riesgo que pone a los tripulantes de la fragata, que no tienen por qué asumir ese riesgo porque ellos se les ponga a las narices ir allí a hacer el indio. Pero es que además pone en riesgo también un buque de la Armada Española que hemos costeado todos, porque si resulta que a los israelíes se les escapa, entre comillas, hay que ver, un zambombazo, hunden este barquito cuando quieran. ¿Qué va a hacer un buque de la Armada Española frente a la potencia militar de Israel encima allí en sus costas? Nada. Pero es todavía peor, porque claro, si se escapa una leche y le da a la fragata española, podríamos decir entonces que es un casus belli. ¿Y qué vamos a hacer los españoles? ¿Entrar en guerra con Israel? ¿Cuáles serían nuestros objetivos? ¿Bombardear Tel Aviv? ¿Desde dónde? ¿Para qué? Es que no se dan cuenta el almirante Memo López Calderón y el almirante Piñeiro que esa orden no se puede obedecer porque es una orden que pone en riesgo no solamente al buque, a la fragata, a Fassam, no solamente a su tripulación, sino también nos pone en riesgo a España de entrar en un potencial conflicto bélico con Israel. Es una orden a todas luces ilegal, ilegítima, inconstitucional. Si quiere declarar la guerra, que pase por el Parlamento. Bueno, pues estos dos señoritos la obedecen. Y el comandante de la fragata también, que debía decir que no, como debieron decir que no los dos guardias civiles que murieron en Barbate por obedecer una orden, la que les dio su jefe, a todas luces, negligente, irresponsable, porque claro, tenía que someterse al delegado del gobierno que le exigía aquella noche terrible que con una barquita de nada, con una Zodiac, se enfrentara a unos traficantes desalmados que llevan una motora que, bueno, no despega pues de milagro. Es que hay órdenes que no se pueden obedecer porque constituyen en realidad negligencia y irresponsabilidad. La obediencia tiene unos límites y están marcados también en el Código de Justicia Militar, cuando las órdenes son ilegales, ilegítimas o inconstitucionales, y esta lo es. Pues esta es la raíz y esta es la envergadura de este asunto, que en los medios se toman a chiste, pero que no tienen ninguna gracia por las posibles consecuencias que se tengan. Quien se mete en una zona de peligro porque quiere, quien viaja a países donde no se puede viajar, por ejemplo, hace poco por ahí un caso a Indonesia, ahí hay un caso a Afganistán, lo hubo una señora de 80 años que no tiene otro sitio donde ir, pobrecita, que a Afganistán pues le soltaron 4 tiros, etcétera, etcétera. Pues esto es lo mismo. Los de la flotilla, allá ellos, están advertidos. En todo caso, repito, la Armada tenía que impedírselo,
bloquearles y a darles la vuelta. Pero no. Bueno, pues aquí tenemos otra muestra más de lo que son estos mandos superiores militares, bueno, y los que se están preparando para serlo, que ya han pasado también por el aro, porque si no, no llegarán. Almirante Memo López Calderón y el almirante Antonio Piñeiro están obedeciendo órdenes ilegales, ilegítimas, inconstitucionales. Órdenes, además, irresponsables, negligentes, que ponen en peligro, allá los de la flotilla, pero que ponen en peligro un buque de la Armada, a sus tripulantes y a España entera, de poder entrar en un conflicto con quien no deberíamos, como siempre buscándonos enemigos donde no deberíamos. Esto es lo que está haciendo estos mandos. Es indignante, pero además es tremendo, porque supone riesgos verdaderos para personas y para material, y también, por supuesto, para la credibilidad, el prestigio, la dignidad de España, que les importa un rábano a ellos, que se ponen muy firmes luego en los desfiles y saludan y alardean, y en realidad lo que están haciendo es engañar a la gente. Ojo al parche. Esto no hay que tomárselo a broma. Estas cosas no se pueden hacer. Se está jugando con España, a la cual han prometido, jurado, voluntariamente defender. Defender también de esos que llegan a los gobiernos por lo que llegan, que hacen lo que hacen y que desde luego parece, vuelvo a repetir, que a todos les dieron un tripi con el primer biberón y todavía les duran los efectos. Almirante Memo López Calderón y Antonio Piñeiro, si ocurre cualquier cosa, y ya está ocurriendo algo, que es el hazmerreír de España, ustedes son los responsables. Que los otros, Sánchez y compañía y Robles, sean impresentables, que sean irresponsables, allá ellos, pero ustedes no deberían serlo. Lo triste es que lo son. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!